Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sembrando Diálogos. Y la verdad es que el tema del que queremos reflexionar hoy día con Consuelo tiene que ver con la soledad. Hola, hola, ¿cómo están? Como ya les decía Andrea, hoy día vamos a hablar de la soledad y para partir quisimos partir con un artículo que salió este año, a finales de junio, el 30 de junio para ser exacto, es un artículo de Naciones Unidas que parte con este título que nos pareció ultra llamativo y que decía, cada 100 horas mueren 100 personas por causas relacionadas con la soledad. El artículo dice así. En esta época en que las posibilidades de conectarse son infinitas, cada vez más personas se encuentran aisladas y solas. Eso dice el director general de la Organización Mundial de la Salud. Aunque la soledad afecta a personas de todas las edades, los jóvenes y las personas en países de renta más baja y media son los más vulnerables. Em, el artículo plantea de que una de cada 6 personas está afectada por la soledad en el mundo, ¿ya? Lo que tiene importantes consecuencias en la salud y en el bienestar. Em, Como decía como el título, 100 muertes cada hora son producto de la soledad, es decir, 871.000 personas mueren al año por esta causa. Em, por el contrario, las conexiones sociales fuertes son las que se asocian con mejoras en la salud, una vida más larga, eh, cosas que efectivamente contrarrestan estos aspectos negativos de la soledad. La OMS define la conexión social como el modo en que las personas se relacionan e interactúan entre sí. La soledad, en cambio, es el sentimiento angustioso que surge cuando existe una brecha entre las relaciones sociales, deseadas por supuesto, y las reales. Mientras que el aislamiento social se refiere a la falta objetiva de vínculos sociales. La tecnología debe reforzar la conexión humana, no debilitarla. Y aunque la soledad afecta a personas de todas las edades, como les decíamos recién, los jóvenes, las personas mayores, las personas en países de renta más baja son quienes tienen las mayores consecuencias. E incluso los jóvenes se sienten solos pese a estar conectados digitalmente. Eh, y en ese sentido, eso ocurre porque no siempre la tecnología refuerza la conexión humana. Y eso es algo de lo que tenemos que hacernos cargo. La OMS generó un informe de esta situación y habla de los graves riesgos que tiene para la salud el experimentar soledad. Dentro de eso, plantea que aumenta el riesgo de ictus, es decir, como de accidentes vasculares, cardiopatías, diabetes, deterioro cognitivo y muerte prematura, pero también de depresión, ansiedad y pensamientos suicidas. Desde esa perspectiva, el camino hacia sociedades más sanas es remodelar las normas sociales, crear movimientos que favorezcan la conexión social y también generar espacios donde la conexión social sea una prioridad de salud pública. Yo la verdad es que creo que por lo mismo quisimos traer este artículo. Nosotros acá en Chile hemos tenido, yo creo que ustedes han visto en noticias y probablemente en el diario, más noticias asociadas a los impactos de la soledad, adolescentes que se sienten solos, personas con problemas como respecto a lo que les es significativo. Entonces creo que es súper importante traer estos temas para la reflexión. Nosotros ya habíamos abordado el tema de la soledad en un capítulo que era el del 29 de abril de este año, que era el uso de tecnología y la relación con la soledad, y también lo hemos nombrado como parcialmente en otros capítulos. De hecho, en capítulos vinculados a bienestar y salud mental, en capítulos asociados a prevención de suicidio, pero nunca, no le habíamos dado un espacio como por sí mismo y eso yo creo que es lo que queremos hacer hoy. Así que, André, no sé si quisieras partir eh, como comentando qué te parece este artículo, como qué es lo que te deja. La verdad es que me deja una sensación como de cuestionamiento, ya.
En lo personal, entonces, tengo varias ideas de lo que leíste, me pareció también con su que fue como bien preciso y que nos abre como a distintos puntos que ir conversando ahora. Em, Porque yo diría que lo primero es que hay varias perspectivas por las que uno puede mirar o sentir la soledad, ¿ya? Hay personas que de repente como que significan la soledad de una manera más placentera, le podría decir así, más que como positiva, y que también, como todas las emociones, te puede entregar cierta aprendizaje, reflexiones, conexiones con uno mismo. Pero por otra parte, también este artículo y desde donde nosotros también lo traíamos con la Consu, viene desde la sensación como de la experiencia displacentera que es la soledad. ¿Ya? Y que se relaciona mucho y que uno lo va recogiendo en la vivencia personal, yo diría también con su, como en la vivencia de las personas que acompañamos con esta deficiencia del vínculo con el otro. Mm. O quizás Estoy de acuerdo. como de, no es que quizás no exista, pero que quizás sean vínculos más superficiales, que el contacto sea escaso, y tal como lo compartías en el artículo, cuando yo decía que me dejaba un cuestionamiento, es con la parte que decía la importancia de reforzar las relaciones y los vínculos humanos, como la cercanía, Mm, como lo voy a ligar a que pueden escuchar este capítulo que conversamos ahí con Chris que nos mm. acompañó, que es un ingeniero informático, Informático. informático, perdón, gracias ahí por el recuerdo, eh, pero que hablábamos como del uso de las tecnologías y abordamos un poco como desde la perspectiva, esa vez, si no me equivoco, lo centramos mucho más en la persona mayor, pero también es algo que es Mm, transversal y eso es lo que también claro. traemos hoy día, como la soledad no es algo que sea solo de la persona mayor, uno lo puede tender como a asociar, a pensar, a vincularlo. Sí, claro. Pero me parece necesario Mm, siempre ir reforzando como esto, la importancia de la cercanía, del tú a tú, como de la mm. presencialidad. Y eso es algo que Sí, a mí, en lo personal, me preocupa porque creo que hoy en día el mundo en el que estamos viviendo, por diversos motivos, es multifactorial en realidad. yo creo. Hay, hay muchas causas, pero que promueven como esta soledad. Y es verdad que uno Mm, lo va viendo cada vez más frecuente en las personas que acompaña, como la sensación de vacío y la sensación de no tener vínculos que sean tan seguros, la sensación mm, de no pertenecer, son sensaciones que son súper potentes. Y entonces, me fui por las ramas, creo, pero yo lo cuestionaba desde como la tecnología también nos abre muchas puertas. Por ejemplo, hoy día las atenciones que uno sí puede llevar a cabo, que son digitales y que tienen un impacto y que son significativas y que les sirven a las personas, claro. pero que no reemplazan como esto como este contacto como más humano que a veces se está Mm, perdiendo y que es necesario que las personas tengan. O sea, como personas que están con distintas problemáticas de salud mental, que están con un aislamiento social importante, que se mm, sienten muy solas. Tú puedes quizás abordar ciertas cosas como en la modalidad online o digital, pero creo que nunca va a reemplazar que puedan tener ese contacto cara a cara, el claro. vínculo con otros, el trabajo con un grupo como presencial. Mm, Entonces siento que desde ahí creo que es más sencillo que se forme el vínculo. De hecho, la otra vez estaba escuchando una charla de la neurocientífica Nazaret Castellano y ella hablaba como de todo lo que tenía que ver con la importancia de la atención plena, la presencia, va como por esta línea, y hablaba de las conexiones que ocurrían como a nivel de los corazones, como para fomentar el vínculo, como de cómo los estudios muestran la sincronía. mm, Entonces, en un momento hace la referencia, dice como sí, en un trabajo digital o a través de la pantalla está comprobado que tiene impactos, que se sincroniza, no sé, ya lo voy a decir un poco más coloquial, perdónenme, pero como racionalmente, pero no está como la sincronía del corazón que ocurre con ese contacto como piel a piel. claro. Entonces, nada, como que me deja un poco esas reflexiones. Creo que
A mí me pasa que como que me gusta que el artículo distingue como la diferencia entre como lo que es la soledad deseada y no deseada, yo un poco en la misma línea que decís tú. Efectivamente, el problema no es en la gente que elige estar sola, es en la gente que no lo elige y Mm, que no tiene otra posibilidad, ¿no? Y creo que ahí es donde aparece el principal problema, personas que quieren estar acompañados y que no pueden. mm, Y yo en ese contexto como que quisiera recalcar tres cosas. Uno, la diferencia entre estar solo y sentirse solo. Como el estar solo tiene que ver con una experiencia objetiva. Yo no tengo personas con las que vincularme, objetivamente. El sentirse solo tiene que ver con una experiencia subjetiva. O sea, yo puedo estar en un lugar y una persona solo igual. No es solo que la persona esté, es como el vínculo. Yo creo que ahí lo que la Andrea dice es súper importante, el vínculo que se genera para que yo perciba a este otro como un otro, ¿cachai? Con el que yo puedo efectivamente conversar, reflexionar, tener cariño, como tener este contacto social. Creo que eso es como prioritario. Por otra parte, creo que es importante como que hablemos de lo que es la conexión social. O sea, como nosotros vivimos en un mundo que efectivamente está conectado digitalmente, pero no socialmente. Porque claro, yo puedo ir y acceder a la noticia de Tumbuktu, da lo mismo, pero en el fondo yo no estoy en Tumbuktu y no conozco a nadie ahí. No estoy hablando con la gente de Tumbuktu, solo estoy viendo una noticia de Tumbuktu. Y yo creo que hoy día nosotros tenemos mucha información, somos bombardeados de información, pero no necesariamente estamos bombardeados de vínculos. Y yo creo que eso es algo que en algunos casos ha sido muy difícil, en el sentido de que hay personas que, a propósito también de la pandemia y de otras cosas, han ido perdiendo habilidades vinculares, como de saber cómo hablar con un otro, saber qué decir, poder tener como un repertorio social, poder adecuarme a una norma social. Como que hemos ido perdiendo eso a propósito de también estar más en las pantallas, de que a lo mejor algunas personas han perdido círculos o vínculos a propósito post pandemia. Y yo sé que suena medio odioso seguir hablando de eso cuando la pandemia ya pasó, pero las consecuencias de la pandemia se siguen viendo todos los días. O sea, en los niños pequeños que no saben cómo jugar con sus compañeros, que estuvieron en pandemia toda su infancia, y que llegaron al colegio y como que ven otro niño y no saben qué hacer con ese otro niño, nunca vieron otro niño, nunca tuvieron esa experiencia inicial como de compartir con un otro. mm. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque yo creo que parte de los problemas en los que estamos es que en un mundo tan tecnologizado y tan enfocado como en el logro, nos hemos puesto con la cuestión como de la hiperproductividad, eh, pero a cualquier costo. Ahí, Entonces, pareciera ser que nuestro tiempo, pero no vínculo. ahí, por ejemplo, yo quería sumar a lo que tú estabas compartiendo, que ayer estábamos en una clase del diplomado de integración sensorial en adultos. Y bueno, yo tengo la experiencia del trabajo con adultos, no tanto con infancia o adolescencia. Pero las colegas que trabajaban en esto y justamente también el profe que ayer guiaba la clase, nos compartía estas experiencias de lo que tú decías. Y las colegas tenían la misma como percepción de los impactos que habían tenido también la pandemia y en verdad, insisto, no es solo eso, yo creo que es multifactorial y como también aportabas, Consu, la tecnología, porque las personas muchas veces contaban casos, ejemplos de que sabían quizás manejarse con habilidades que desarrollaban mucho más, no sé, a través de las plataformas online. Por ejemplo, ahora está muy de moda el Discord. Yo nunca lo he usado, pero siempre me comentan muchos usuarios también de estas plataformas, pero que luego viene la dificultad cuando estamos como en este mundo, no sé cómo llamarlo, nosotros le diríamos como el mundo real. Claro. Para ellos quizás su mundo real es la plataforma, no lo sé, pero como este mundo como el cara a cara, el frente a frente, Mm. con esta cercanía más física. Entonces, compartían esas experiencias como habilidades
quizás muy desarrolladas a través del uso de pantallas, tecnologías, micrófonos, claro, pero muchísimas dificultades como en este contacto que es humano. Y es verdad lo que tú dices, o sea, uno va viendo estas dificultades, por lo menos acá en Chile, en la generación que pasó por el estallido social, que luego pasa como por el contexto de pandemia y que, no sé, pues en esos tiempos eran los primeros años de la media y hoy ya mm, están entrando en las universidades. Se nota todas estas diferencias cuando uno llega y hace clases en un primer año de la carrera de terapia ocupacional. Hay hartas cosas que ir mirando. Y a mí yo mm, también creo que reforzaría mucho cómo también se ve incrementada, o quizás antes no se hablaba tanto, no lo sé, pero las sensaciones que aparecen de soledad y de sentirse muy sola y de mm, que no sea, como tú decías, esta elección mm, que te hace finalmente sentir que es algo como placentero, que tú lo elegiste, que lo necesitas, que obviamente también es súper válido. Pero aparece claro, más desde esta sensación como de mm, carencia de vínculos, de figura de apego, de zonas seguras para desenvolverme. Las sensaciones como mm, de cuestionarse y de no pertenecer son súper potentes. Entonces, yo creo que tenemos un rol importante como sociedad en general para poder ahí sí, como apuntar a entender que esto es un problema de salud, o como un problema público y que, como tú decías en el artículo, como cómo mm, podemos priorizar espacios que brinden o que permitan esta conexión social, que permiten esta pertenencia. Yo creo que ahí como terapeutas ocupacionales sí. también tenemos harto que poder aportar. Sí, yo quisiera hacer un contrapunto en relación al tema del número. En el informe habla de que 871 871.000 personas mueren al año por soledad o por factores asociados a la soledad. En el año 2013, por ahí, 2009, entre el 2009 y el 2014, la Organización Mundial de la Salud le pedía a los estados que hicieran planes de prevención de suicidio porque morían 800.000 personas al año y que era necesario bajar esa tasa. Si nosotros miramos eso, eh, 871.000 personas al año es más de las muertes por suicidio en el 2009, 13, 14. Eh, entonces, como es muy importante visibilizar la necesidad de creación de estrategias políticas, planes de acción, eh, como lo que sea en el fondo, como, porque efectivamente hay un número importante de personas que están muriendo por esto y hay poblaciones vulnerables. O sea, el artículo lo plantea jóvenes, personas que tienen menos como recursos socioeconómicos, las personas mayores. En Chile hace poco salió un artículo que hablaba de que uno de cada tres personas mayores vivía soledad no deseada. El 30% de las personas mayores vivía soledad no deseada en Chile, en un país envejecido, además. Entonces, como que yo creo que la temática es muy distinta probablemente en cada país, en cada contexto y en cada región. Es muy diferente cómo se vivencia, a lo mejor en un adolescente que en una persona mayor, pero no por eso no tiene las mismas consecuencias. Mm. Entonces yo creo que un poco en esa línea, nosotros los terapeutas ocupacionales tenemos harto que podemos hacer y harto que podemos decir respecto a eso. Y yo creo que el primer paso es evaluarlo. O sea, cuando uno se encuentra con una persona en cualquier ámbito profesional, uno le puede preguntar, oiga, ¿y usted? ¿Y sus redes? Bueno, ¿y cuál es el nivel de conexión con esas redes? Como, porque yo puedo decir, sí, tengo una familia de 100 personas, ya, pero en verdad la red que tengo es una persona de las 100. Entonces yo creo Exacto. que es importante como no solo indagar en el número, sino indagar como en la profundidad del vínculo. Ok, y de esas 100 personas, ¿con quién se siente vinculada a usted? ¿Qué tipo de vínculo cree que tiene? ¿Qué tipo de, no sé, como es alguien al que yo podría llamar sin ningún problema? ¿O es alguien al que la podría invitar a mi cumpleaños? ¿O es alguien Mm, como que veo una vez al año en Navidad? Porque claro, todos esos son vínculos, po, pero son para cosas realmente distintas. Y si es una persona que veo una vez al año en Navidad, claramente no lo voy a llamar si tengo un problema. Entonces, es súper importante como poder, como, yo creo que evaluar
y luego intervenir. Y yo creo que en la intervención, yo creo que hay que reforzar habilidades sociales, porque yo creo que de alguna u otra manera esto que hablábamos antes de esta distancia y lo digital nos ha quitado un poco eso. Y lo otro es poder como crear espacios de participación, intergeneracionales incluso. Como la intergeneracionalidad creo que es, yo creo que el antídoto a la soledad y a la exclusión, a la visión negativa de la vejez, a un montón de cosas, ¿ya? Pero creo que es parte de lo que nosotros podemos generar como colegas, como terapeutas, como profesionales de la salud, y no solo como no solo del área de salud mental, como yo aquí, como que hablo como a todos los terapeutas en general. Yo creo que nosotros tenemos todas las herramientas para generar estrategias que sean transversales a la edad, transversales al área y también transversales a nivel social. Yo sumaría ahí la invitación como a la innovación también o la creatividad para hacer propuestas que puedan promover esta participación. Em, Respecto, por ejemplo, a la evaluación, creo que es importante que siempre no podemos olvidar como terapeutas ocupacionales o a quien nos escucha, que no sea terapeuta ocupacional, entender que es necesario conocer de los ambientes de la persona. Y no solo el ambiente físico, donde, ay, me llegó un, un colazo. No solo el ambiente físico donde una persona puede estar, o como, no sé, ya cómo es la casa, cuál es el colegio, sino que tiene mucho que ver con cómo se comporta esos ambientes, esos entornos sociales, y tal como tú decías, Consu, como la calidad del vínculo o el nivel de los apoyos, como hay aspectos que uno puede explorar que quizás se sienten como apoyos más funcionales o no sé, de repente son apoyos económicos o de otro estilo, pero no siempre son como a nivel emocional profundo. Entonces ahí también nos muestra que es importante conocer la subjetividad respecto al tema de la soledad, como qué es lo que siente cada persona. Yo, por ejemplo, utilizo mucho, una pregunta que hago es como, ya, y si tienes, no sé, un problema, ¿a quién le contarías? O esto que estás pasando ahora, lo estás compartiendo con alguien, y así te empiezas a dar cuenta cómo la persona también percibe estas relaciones sociales y estos vínculos. Y desde ahí, volviendo un poco a lo que tú decías de la intervención, y yo mencioné al principio de lo que comencé a hablar ahora, es como poder innovar en formas, como de repente hay espacios que te permiten hacer, no sé, intervenciones que sean psicosociales grupales y que puede ser más sencillo promover como esta interacción, esta participación, el tema de las habilidades sociales, conocer gente, vincularse. Pero hay otros contextos que a veces no es tan sencillo o por A, B, C motivo no puedes hacer tantos espacios grupales. Por ejemplo, en mi caso, yo en este momento no tengo posibilidad donde trabajo de hacer intervenciones grupales. Entonces se me ocurre que, por ejemplo, a veces, si hay ciertas temáticas que esté trabajando con una o dos o tres personas, poder armar algo pequeñito con ellos y tomar, no sé, más horas del bloque de los poli, porque yo en este contexto tengo atención solo como de poli, como de un box como clínico, 45 minutos, pasas a la otra persona. Claro. Entonces, también es una invitación como a poder innovar o de repente trabajo particular también. Yo a veces digo ya, quizás, no lo he hecho, pero estoy pensando, con cierta población, ofrecerles algo, ofrecer quizás un día que nos conectemos, plantear un tema, un taller y quizás después se van armando espacios donde la gente diga, oye, no sé si nos juntamos presencial o si hacemos una salida o si hacemos algo. Entonces, también tenemos que empezar, yo diría, como a expandir un poco nuestra Mm, em, como mente y pensar que otras intervenciones también podemos llevar a cabo como para promover esta conexión social, esta claro. participación social. Yo creo que en ese contexto solo agregaría la importancia como de que estos espacios de conexión social sean súper vinculados con la gente, como las personas también tienen ideas, como tal vez nosotros podemos ser voceros de esas ideas que hasta ahora no han tenido ningún espacio en ningún lugar, y quizás solo como
agregaría como algunas recomendaciones a las personas que nos escuchan respecto a la conexión social. Si tú estás pasando por una situación en la que sientes que has perdido vínculos o que te sientes solo, que no tienes con quién como interactuar, yo creo que lo primordial es como primero hacer como visualizar quiénes son las redes con las que cuentas, en el fondo como qué es lo que hay en tu espacio personal, amigos, familia, vecinos, todos, como que todas las posibilidades disponibles, ¿cierto? Y luego como si tu intención es poder buscar las redes disponibles, buscar las redes o fortalecer algunas, como que también trata de que esa búsqueda sea en espacios y lugares que sean seguros para ti y que también estén asociados a tus intereses. O sea, como si, por ejemplo, no sé, eres una persona que le gusta leer, tal vez sería interesante como empezar a conocer gente en un lugar donde eso sea valorado, tal vez en un club de lectura, tal vez en, qué sé yo, una biblioteca pública, como que en un taller de literatura, como pensando en cosas que se vinculen contigo también, porque es, porque también a veces uno en la desesperación cae en ir a cualquier vínculo, en cualquier parte, y a lo mejor no se va a lograr como eso que tú buscas. Y lo otro es tener paciencia, porque los vínculos se construyen, no están hechos, uno los tiene que construir, y eso toma un poco de tiempo, no es tan rápido, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer, pero siempre va a ser más fácil con gente con la que tenemos cosas en común. Mm. Entonces, esos serían como mis recomendaciones como para ir cerrando. No sé, Andrés, si tú quisieras agregar algo más. Agregaría que las habilidades también se construyen, porque hay muchas personas de las que a mí me ha tocado también acompañar que genera mucha ansiedad el exponerse a veces a un contexto donde hayan otras personas y conocer gente, Mm, pese a que lo quieren mucho, lo desean mucho, pero debido a la imagen que tienen de sí mismos, a las habilidades, a las autoexigencias que tienen de que tiene que salir todo perfecto, tienen que saber hacer todo inmediatamente, también esas creencias restringen la participación social. Entonces, como terapeutas también acompañamos mucho en eso y como que creo que es importante reforzar que eso también se va desarrollando y que la experiencia te puede permitir desempeñarte mejor y disfrutar el espacio, porque genera mucha ansiedad. A veces las personas se sienten muy mal, como mm, que, no sé, ya quieren, les gusta bordar y quieren conocer también gente y piensan que ese es un buen espacio, van a una clase, les cuesta mucho, se angustia y ya no quieren ir más. Entonces, también, bueno, uno trabaja en acompañando en la preparación a eso, pero es importante que entendamos que nadie nace sabiendo las cosas. Bueno, hay gente que sí es muy hábil, claramente, pero otras habilidades de todo índole se pueden sí, ir desarrollando también. Y bueno, recordar que hoy en día también ha vuelto la mirada a la comunidad, ¿cierto? A poder aprovechar estos espacios como de generar vínculos, de generar contacto, de generar propuestas y recursos a los que uno pueda acceder. Entonces, también hay que mm, aprovechar de utilizar esos recursos que son comunitarios y que están para que nosotros lo podamos aprovechar. Ya, así que eso también es una invitación. Hay hartas actividades a veces que son gratuitas, que también facilitan, porque sabemos que el tema económico también restringe la participación, pero es importante que sepamos que podemos ir dándole como una vuelta a ciertos espacios. mm, Y la invitación es a reflexionar, a ir pensando que cómo podemos seguir promoviendo o trabajando esta área, cómo la podemos mirar, cómo lo nombramos, si lo podemos visibilizar también, cómo podemos ir innovando en ciertas intervenciones o acompañamientos así nosotros es. como terapeutas ocupacionales y bueno, invitar a las personas a explorar, porque eso también es relevante. Y yo creo que también a que puedan evaluar si son cosas que pueden intervenirse por sí solas, o sea, si ustedes sienten que pueden hacerlo solos o si es necesario pedir ayuda. Que yo creo que también eso es importante. Si usted siente que es algo que usted no puede resolver por sí solo, no pasa nada, está perfecto, solo pida ayuda. Eso.
Y con eso nos despedimos en el capítulo de este martes 5 de agosto, así que esperamos que nos puedan dejar sus comentarios, sus reflexiones y quizás ideas también de otras temáticas que les gustaría abordar. Así que tengan excelente martes. Un abrazo. Chao.